la tierra, de después haber hecho un paraíso, porque el paraíso ya estaba preparado para que el hombre habitara ahí. Antes de Dios hacer al hombre a su imagen, había hecho un paraíso, lo había dotado de alimento, lo había dotado de una atmósfera donde iba a gozar de salud, donde podía respirar aire libre. Y cuando todo estuvo listo, entonces hizo al hombre. Y algo interesante, no lo hizo a imagen de ninguna otra criatura hecha en la tierra, no. Porque Dios hizo algo especial. No encontró nada mejor Dios que hacerlo a qué? A su vez, dígalo conmigo, a su imagen y semejanza. Quiero que se le grabe esto en esta mañana. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Mira el que está a su lado, no hay más nada hermoso en esta tierra que tú. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de quién? De Dios. Tomó la perfección que había en los cielos y dijo, quiero un poco de perfección en la tierra. Y nos hizo a su imagen. Y formó el hombre. Y el hombre estaba en un paraíso, gozaba de la presencia de Dios. Génesis capítulo 3 nos dice que la presencia de Dios se paseaba en el huerto del Edén. Cada día había una relación y una comunión del hombre con Dios. El hombre tenía todo lo que el ser humano necesita. Dios lo había dotado de todo. Estaba tanto física, espiritual, financieramente, emocionalmente bendecido. Cada área del ser humano estaba copada. No tenía problema de nada. Tanto así que Dios, hablando en la parte emocional, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le trajo una hermosa mujer. Sacó de su costilla y formó el primer hogar. El hombre tenía comunión, relación, intimidad con Dios. Génesis 3 nos dice que la presencia de Dios se paseaba, había un diálogo, había una comunicación. El hombre podía percibir los ángeles, podía percibir al Señor. Era una comunicación directa, sin intermediario. No había un culto, no había una iglesia, pero Dios mismo llenaba ese lugar. El paraíso era, como su palabra lo dice, un paraíso dotado ¿para quién? Para el hombre. ¿Y por qué Dios lo hizo? Dígalo conmigo. Por amor. El amor se manifiesta. Cuando Dios dijo, amo a esta creación, y la vio que se perdía, no se quedó con los brazos abiertos, envió a Jesucristo. El amor es más que palabra, es acción. Sí. Yo sé que a cada esposa le gusta que su esposo le diga que lo ama. ¿Cuántas le gusta? Amén. Pero yo le digo a mi esposa, el amor se manifiesta, no solo yo puedo decir te amo, yo tengo que manifestar mi amor con acción, cubriendo sus necesidades, haciéndola sentir bien. Y fue lo que Dios hizo y ha hecho desde el principio con el ser humano, contigo, conmigo, con su familia. Ha demostrado su amor, no solamente se quedó diciendo te amo, sino que ha demostrado su amor. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano? Que hemos menospreciado, hemos ignorado, no hemos valorado, dígalo conmigo, no hemos valorado el amor de Dios. ¿Cuántas personas alguna vez han sentido que no han sido valorados, que no han valorado su amor? ¿Cuántos? Levante su mano. Y eso lo ha sentido el mismo Dios. ¿Por qué? Usted se sacrifica, usted hace el esfuerzo, usted, como dicen algunos, ha dejado de comer por dar todo a ti, pero no has valorado. El hombre que se esfuerza, la mujer que se esfuerza por su hogar, pero a veces el amor no es valorado. El padre con los hijos, y los hijos no valoramos ese amor. El amor de Dios hacia nosotros, la creación no valoró el amor de Dios. Hasta el día de hoy no valoramos el amor de Dios. La Biblia nos dice que el amor de Dios se siguió manifestando como un cordero. Dice que sacrificó, la escritura dice que Dios tomó el cuero de estos animales y los puso sobre el cuerpo de Adán y Eva, los cubrió. La palabra cubrir aquí nos enseña es que Dios hizo expiación a través de animal para que el hombre y la mujer pudieran tener nuevamente relación. Es el primer sacrificio que encontramos en la Biblia. Y los estudiosos dicen que un cordero representando el sacrificio de
Cristo iba a hacer para cubrir, o para hacer expiación por el pecado que ellos habían cometido de desobediencia en el huerto del Edén contra Dios. Y este animal muere y el cuero de este animal cubre su desnudez, representando cómo iba a cubrir el pecado de nosotros para que el hombre pudiera nuevamente acercarse al Señor. Pero el hombre es excluido de la presencia de Dios y perdió el huerto del Edén, perdió la comunión, perdió la intimidad, perdió la relación y comienza a labrar la tierra. Y comienza la mujer a sentir dolores de parto y comienza el hombre a trabajar con el sudor de su frente por causa de no valorar, dígalo conmigo, valorar el amor de Dios. Valora a quien te ama. Valorar el amor de Dios. El no valorar el amor de Dios trajo una condición paupérrima, terrible, de crisis en la vida de Adán y de Eva. Comenzaron los conflictos, vinieron los hijos, nació Caín, nació Abel. Yo siempre me he preguntado, tenían ahí todo el paraíso, pero este Caín, inducido también por Satanás, mata a su hermano Abel, el primer homicidio en la Biblia. Y decide también escoger el consejo de Satanás que el amor de Dios. Y es expulsado, es sentenciado. Y Caín, dice la Biblia, que comenzó a estar errante en la tierra. Pero después de esto Dios levanta a otro hombre, a otro hijo, llamado Set. Y la Biblia nos enseña que Set fue un hombre que buscó a Dios, que vivió para Dios, que tenía relación, que tenía intimidad con Dios. Entonces teníamos dos generaciones, la generación de Caín y la generación de Set. Caín, un hombre que escuchaba la voz del enemigo, y Set, un hombre que comenzó a buscar la presencia del Señor. Y la generación entró en conflicto. Hablamos de la generación antediluviana. Esta generación, cuando la Biblia nos dice que los hombres o los hijos de Dios, hay un texto bíblico que dice que los hijos de Dios, cuando los hijos de Dios comenzaron a mirar a las hijas de los hombres y se acercaron a ellas y tuvieron hijos, dice la Escritura. Algunos hablan y dicen que fueron ángeles. Mi concepto personal lo tomo de esta forma. Eran los hijos de Dios cuando hablamos de la descendencia de Set, porque eran dos generaciones. La descendencia de Set, que buscaba la presencia de Dios, y la descendencia de Caín, que escuchaba la voz del maligno. Yo lo entiendo así. La descendencia de Caín era para Dios criaturas. Por eso es que cuando nosotros estamos en Cristo somos criaturas. Y cuando nos convertimos al Señor somos hijos de Dios, y hay una diferencia. Buscar más el mal que el bien. Pero el amor de Dios estuvo ahí presente siempre, hablando, testificando, se traducía, se llevaba de familia en familia que Dios había creado el universo, de que Dios había hecho un paraíso, de que el hombre tenía relación con Dios, de cómo se perdió la comunión. Sin embargo, el hombre, en vez de volver a Dios, al amor de Dios, siguieron los caminos de Caín. Y la Biblia dice que era tanta la perversión, el libro de Génesis capítulo 6, que era tanta la maldad, que los designios del hombre de continuo eran siempre al mal, dice la Escritura. Que Dios decidió traer con aquella humanidad. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, aunque estaba presente, el hombre dijo: no queremos tu amor, queremos los placeres, queremos la fornicación, queremos el adulterio, queremos la mentira. Y le dieron la espalda al amor de Dios. Y Dios estuvo ahí día tras día. Levantó a un hombre, levantó a Noé, levantó a Enoc. Si usted investiga, fueron hombres que predicaron en aquel entonces, que profetizaron, que dieron mensajes, pero la humanidad endureció su corazón, menospreciando el amor de Dios.
Pero Dios no se dio por vencido, estuvo ahí esperando. Y la humanidad antediluviana tenía un privilegio que usted y yo no tenemos en estos tiempos. Aquella generación era una generación que todavía tenía la bendición. Dios había puesto al hombre en el huerto para ser eterno. Tenía un ADN que podían vivir para siempre. Pero cuando el hombre peca, ese ADN fue alterado y entró la enfermedad. Hombre, y viene aquí a la tierra, quiero que analice y que piense mucho en esto. Por amor nos hizo a su imagen. Nosotros corrompimos la imagen. Ahora, por amor, viene y toma la imagen corrompida del hombre. ¿Sí me voy a entender? Viene a esta tierra siendo un Dios santo, un Dios bueno, un Dios justo, deja su trono de gloria y en la persona de Jesucristo nace en un establo, pero tomando la imagen del ser humano, una imagen caída, una imagen corrompida, una imagen distorsionada de la imagen de Dios, pero lo hace por amor, sujeto a enfermedad, a pasiones, sujeto a las necesidades que todo cuerpo tiene. Sintió hambre, sintió tristeza, sintió dolor, sintió estrés. ¿Sabe que Jesucristo una vez hizo una oración muy estresada en el Getsemaní? Cuando estaba para ser crucificado, dice que su sudor eran como gotas de sangre, del estrés que Jesús tenía. Y esto muestra la humanidad de Jesús. Y aquí empieza la gracia. Por amor, Dios viene a esta tierra y toma la imagen de un ser caído. Nace en un pueblo pequeño, se cría en un pueblo donde solo habían 500 personas, como era Nazaret. De una familia muy humilde, de escasos recursos, un carpintero, de una familia que eran donde eran más de 5 hermanos, donde tenía que traer el pan cada día. Ahí nace Jesús, donde sus hermanos no creían en él. ¿Por qué? Porque era semejante a ellos, en semejanza de carne. Cuando Lázaro murió, Jesús lloró. Jesús tuvo las mismas necesidades que usted. ¿Pero por qué lo hizo? Para mostrar gracia hacia la humanidad y para reconciliar al hombre con Dios a través de la gracia. Porque el amor estaba ahí, pero el hombre no valoró el amor, le dio la espalda al amor de Dios. Ahora Dios busca la forma. ¿Cómo hago para que el hombre se vuelva a mí? Tendré que morir y pagar un precio. Viene Jesucristo. Y así como el cordero en el libro de Génesis fue sacrificado por Adán y Eva para cubrir la desnudez de ellos, Jesús es crucificado y muerto en un madero para que el pecado suyo y el pecado mío sean perdonados. Y ahí seguimos viendo el amor de Dios. De nosotros está en la tierra y reconcilia al hombre con Dios. Y cuando está en el madero, toda la humanidad se vuelca a Dios nuevamente. Toda la humanidad, Dios dijo, no la voy a destruir, como dice en el libro de los Génesis, que destruye aquella generación. Necesito a alguien que pague un precio. Y viene Jesús y paga el precio por usted y por mí, es donde nace la iglesia. Y comenzamos a vivir por gracia. Cuando un hombre en la antigüedad servía en el templo y estaba en pecado, ¿qué pasó con ese hombre? Moría aquí en el púlpito. Cosa que no ocurre hoy en las iglesias, porque ya no estamos por ley, estamos por gracia. Pero ¿cuál ha sido el problema en la iglesia por la gracia que tenemos? Dígalo conmigo, hemos abusado de la gracia del Señor Jesús. Hemos abusado de la gracia de Dios. Dígalo conmigo, hemos abusado de la gracia. Hoy tenemos la libertad. Usted peca, miente, roba, usted no se muere.
Dios sigue ahí, la gracia y la misericordia de Dios está ahí. Pero el hecho de no morir, o a veces no ser castigado por Dios, nos hace abusar de la gracia del Señor Jesús. Y nos preguntamos si Dios dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, si Dios nos ha traído salvación, si Dios nos ha dado vida eterna, si Dios te ha dado un esposo, unos hijos, ¿por qué no somos agradecidos con el Señor? Porque Dios estuvo en la gloria, por 3 siglos estuvo impactando las generaciones, estuvo impactando los pueblos, estuvo impactando las naciones de aquel entonces. Era una iglesia que no la detenía nadie. Era una iglesia que se reunía en catacumbas, en cuevas. Era una iglesia que no tenía libertad de culto. Era una iglesia perseguida. Ser cristiano en aquel entonces era llevar una sentencia de muerte en sus espaldas. Pero la iglesia avanzaba, derrotó al imperio romano. No había quien hiciese frente a la iglesia que había nacido por la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Había entendido el amor de Dios, había comprendido lo que era la gracia, pero en un momento su carne, y aquí está el problema, su carne comenzó a filtrarse, su carne comenzó a tomar fuerza, la carne comenzó a ejercer su poder y la iglesia comenzó a decaer. En el siglo III, después de estar en la cima, después de haber conquistado reinos, después de brujos y hechiceros llegar a los pies de Cristo, en el siglo III la iglesia comienza a decaer a tal punto que la iglesia cristiana por 1500 años desaparece de la historia. ¿Sabe por qué? Porque comenzaron a levantarse líderes llenos de orgullo, de prepotencia, de hacer lo que ellos querían, no lo que Dios quería. Se alejaron de la palabra. Comenzó a infiltrarse la idolatría. Había libertad de culto. Iglesias enormes, hermosas, pero sin presencia de Dios. Y la iglesia creció, ya no era perseguida. La iglesia era exonerada de impuestos, tenía la libertad, tenían beneficios, pero no tenían la presencia de Dios. Y comenzó la idolatría, comenzó a meterse de la hechicería, comenzó a meterse de todo dentro de la iglesia, el orgullo, la vanidad. Y después del siglo III, la iglesia como tal, la iglesia de Cristo, entra atrapada por la idolatría y desaparece. 1500 años dejó de existir la iglesia. 1500 años reinó la idolatría, reinó el purgatorio, reinó una cantidad de cosas que la Biblia ni siquiera enseña. ¿Por qué? El ego de la gracia del Señor, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. La comunión del Espíritu Santo. Romanos 8:1, léaselo, todo el libro. Nos habla de que no hay otra forma para vencer nuestra carne, nuestro conflicto, para poder valorar el amor de Dios, para poder estar en la gracia del Señor. Necesitamos la comunión del Espíritu Santo. Esto enseña mucho el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros. Y ellos dicen amén. ¿Por qué, hermanos? Porque usted seguirá siendo carne, aunque pasen 100 años en el Evangelio, carne seguirá siendo. Algo divino dentro de usted y es el Espíritu de Dios. Dígalo conmigo, el Espíritu de Dios, que es el que controla nuestras pasiones, nuestros deseos. Hay una diferencia cuando usted va al altar, usted tiene una relación con Dios, su hablar, su forma de actuar va a ser diferente, su forma de perdonar, su forma de moverse. Es muy diferente cuando estamos lejos del Señor. No hay otro, hermano, que yo entiendo que yo en la carne, estamos en la carne y seguiremos en la carne.
presencia del Espíritu de Dios, seguiré el orgullo, la vanidad, la vanagloria, la instancia, hasta la brujería, hechicería y cuanta cosa. Porque la carne te enceguece, la carne te duerme, la carne te adormece. ¿Qué quiere nuestra carne? Solo placer. Pero el Espíritu va en contra de los deseos de la carne. El único enemigo firme para dominar a la carne es el Espíritu de Dios. Y es por eso que la Biblia dice que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Llenos. Y es por eso que la iglesia primitiva revolucionó por 3 siglos aquellos lugares, porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Aunque los perseguían, aunque se lo echaban a los leones en el circo romano, aunque los colocaban como antorchas vivientes, permanecieron firmes porque su carne estaba muerta. Por eso que el apóstol Pablo lo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en el poderoso Hijo de Dios. Estoy con Cristo, dice, juntamente